Vídeo junto a Juanpa Frutos en el que os expondremos, en base a unos artículos de Footballgate cuyos datos hemos actualizado, la perversión del comité de designación de árbitros a la hora de apartar a los árbitros de mayor categoría, con mayor mérito y escalafón en el ámbito internacional FIFA-UEFA, para poner a los suyos, a los que tienen un bagaje de victorias y derrotas muy particulares. Vamos a ver. Hola a todos, hoy estamos de nuevo con Juanpa Frutos. Buenos días, Juanpa, ¿cómo estamos? Pues muy bien, después de la clasificación para semis, pues ¿cómo vamos a estar? Estamos ilusionados y una vez más, la verdad que es un logro increíble, 11-13, y bueno, pues muy bien, contentos. Por supuesto. Vale, pues hoy vamos a hacer un vídeo para intentar aclarar un poco una situación que es la de las designaciones. Las designaciones de los árbitros, ¿cómo entendemos? Hay una lógica o una ilógica, porque hay aparentemente hay una cierta perversión a la hora de designar árbitros que no guarda una relación con, pues, el escalafón y los méritos de estos árbitros internacionalmente. ¿Cómo se produce aquí? Parece que haya pues una subjetividad, no sabemos con qué intencionalidad, aunque lo sospechamos, ahora veremos por qué, estadísticamente, con datos en la mano. Pero voy a comenzar exponiendo un tema, Juanpa, que es aclarar. Primero, ¿cómo se produce, cómo se hacen las designaciones? ¿Quién hace las designaciones? Que también han intentado enmerdar un poquito con este tema. ¿Cómo se hacen? Pues bueno, históricamente ha habido muchos métodos, nunca llueve a gusto de todos, y al final, en 2005, fue cuando se cambió, al poco de las elecciones famosas en las que Laporta traiciona y consigue que la reelección de Villar, pues Sánchez Arminio cambia el método de designación y se empieza a designar, se cambia de un método donde había un sorteo condicionado, no un sorteo ponderado, pero no un sorteo puro, pero bueno, sorteo al fin y al cabo. Sorteo. Y se cambia a un método de designación en el que se establece un comité formado por 3 exárbitros, que son los que designan para cada partido a los árbitros. Uno es Sánchez Arminio, el presidente del Colegio de Árbitros. Otro es un árbitro puesto por la Liga de Fútbol Profesional, en este caso era López Nieto. Y el tercero es un árbitro de consenso entre las dos entidades, entre la Liga y el CTA, puesto que al final la Liga son los que pagan. Y este árbitro es Puentes Leira, que bueno, pues tiene, por ejemplo, este Puentes Leira es el que pitó el fuera de juego en el primer Tenerife, el fuera de juego en el gol de Milla, que anula el gol de Milla, que hubiera sido, pues, yo diría que definitivo para ganar esa liga, ¿no? Y es García de Loza siempre le echa el muerto un poco a él de ese primer Tenerife. Entonces Vale, estos 3 han estado designando hasta que, lógicamente, hasta que salió de ahí Villar y Sánchez Arminio, y ahora pues son Medina Cantalejo por parte del Comité Técnico de Árbitros, por parte de la Liga es Dauden Ibáñez, eso es, y por parte de consenso sigue siendo Puentes Leira, con lo cual esos son los 3 que designan los árbitros para los partidos. Vale, pero aclaremos que, a fin de cuentas, es el CTA, es decir, es el mismo Sí. lobby, es el mismo grupo de colegiados, pues que llevan carreras paralelas y que, ya digo, conforman un grupo homogéneo desde hace tiempo. Es que parece que se ha intentado como filtrar que el CTA, que ya sería un disparate, pero bueno, se ha intentado filtrar que el CTA casi como que no tenía nada que ver en esto. Es cierto que posiblemente en este caso Negreira directamente no tuviera que ver. Luego hay que ver la ascendencia que tuviera Negreira en Sánchez Arminio, que sí que tenía que ver. Que Hombre, parece ser... una precisión con eso, que se dice poco, yo creo. Sánchez Arminio pone de vicepresidente a Negreira en 1994. Primero participa directamente en las designaciones, Claro. Negreira, y siempre ha sido la mano derecha de Sánchez Arminio. Y en 2008, por poner un año, seguía siendo el vicepresidente del CTA que había puesto allí el presidente, Sánchez Arminio. Entonces, es que se dice poco, pero cualquiera que haya trabajado en una empresa medianamente grande, con unas jerarquías y demás, sabe que si tú tienes una persona
que le ha puesto allí el jefe y que sigue allí 20 y tantos años después, pues algo de poder debe tener. O algo de poner, como mínimo, supones que tiene. Y entonces, Claro. cuando esta persona te dice algo, seguro que le vas a hacer caso. Vale, entonces, como comentas, Negreira sí tuvo capacidad de decisión en las designaciones al principio, luego ya pues la que pudiera tener bueno, por influencia en el presidente. Es importante decir, en todo caso, y lo quiero remarcar bien, que en todo esta casuística del caso Negreira, de las influencias, tal, esto no es lo más importante, porque Laporta el otro día dejó claro, quiero dejar claro que no tiene poder sobre las designaciones, que ya me has dicho que no es cierto. Hubo un momento en que sí lo tenía y añadimos que por influencia también a posteriori. Pero realmente no es lo más importante, ¿no? No tiene por qué ser lo más importante. Yo creo que en estos momentos es casi más importante, yo diría que es más importante la carrera profesional de los árbitros, el salario que tienen. Claro. No es lo mismo ser de primera división que ser de segunda. Ser de primera división, además, te da opción de ser internacional y ganar todavía más dinero. Y entonces, eso es lo que yo creo que marca, como bien dijo recientemente Iturralde, lo que marca todo, porque una persona que está influenciando los ascensos y descensos está influenciando directamente el salario de los árbitros. Y por lo tanto, tiene más influencia incluso que te pongan en una designación o en otra. Decía Iturralde, claro, un árbitro pues decía que no deberían ganar tanto. Y decía, ¿no? Hacía una confesión, realmente Iturralde se le escapó, pero es que hizo una confesión de lo que ha sido el Villarato, es que lo explicó perfectamente, porque además habló como no hablaba de una teoría, está hablando de cuando el de arriba te decía, mira, esto no es así, o esto que has pitado no, y esto no, y dice, yo ya sabía que tenía que hacer porque nos jugábamos el ganar ese dinero, claro, esos 300.000 euros, o bajar a segunda y ganar muchísimo menos. Entonces, claro. tú ya sabías lo que tenías que hacer, es que hizo la definición perfecta, por tanto, lo importante es los ascensos y descensos, por eso es paradójico que Laporta hiciera mención a ese artículo 29, ¿no? Dice, el artículo 29 indica, Negreira no tenía ningún poder, no, el artículo 29 que menciona Laporta precisamente lo que dice es que Negreira tenía un poder tremendo. Exactamente, porque es el que puede pasar a hacer los informes de clasificación final de los colegiados y de los linieres a final de año, que es el famoso, o sea, primero se hace una clasificación de los árbitros basando en las puntuaciones que le dan los informadores de los que también nos hemos enterado que había algunos que eran amigos directamente de nombrados Negreira. por Negreira, dicho por Sey Albert, nombrados que por Negreira. incluso sin tener la capacidad de ser informadores, porque tenías que ser árbitro al menos de segunda B, y algunos no llegaban a esa categoría, seguían siendo informadores. Entonces, un árbitro en un partido lo hace más bien, mal, regular, y eso lo puntúa un informador. Esa puntuación llega al CTA y al final del año pues hay una clasificación arbitral, que es lo que nosotros propugnamos, que esa clasificación fuera transparente y se conociera jornada a jornada cómo van los árbitros, para de esa forma saber, para que no haya trampas al respecto, para que luego no se pueda aplicar ese famoso índice corrector que aplican de forma discrecional y que un árbitro que a lo mejor podía estar abajo en la tabla terminaba muy arriba y al revés. Y entonces, de esa manera, en realidad no manda lo acertado que estés en el terreno de juego, sino que quien manda es Sánchez Arminio, Enrique Negreira, etcétera, etcétera, toda la cúpula del CTA. Y más en un régimen clientelar como era este, como nos han dicho muchos exárbitros, que tenían miedo directamente a no darle la razón a la cúpula del CTA. El propio Negreira fue informador, que antes decía, nombraba informadores, porque él mismo era informador en el Camp Nou, era oficial, esto lo ha explicado Roulas, él estaba ahí haciendo los informes y bueno, el índice corrector que especifica ese artículo 29, que sale ahí definido, como este concepto, índice corrector, que se llama, tildado de corruptor, ¿no? Pero el índice corrector sale, por lo tanto, aquello que dijo Laporta que demostraba que Negreira no tenía poder, demuestra todo lo contrario. Pero ahora no venimos a hablar de eso, venimos a hablar de esas designaciones que dice Laporta que no tenía Negreira influencia, que ya hemos dicho que sí. Vamos a ver
esa ilógica que se ha ido produciendo estos años y que resulta del todo sorprendente. Quedaros de verdad hasta el final porque vais a alucinar. Vamos a partir de una base, y es, primero vamos a definir cómo están definidas las categorías de los árbitros internacionales, ¿no? ¿Lo puedes explicar? Sí, una vez que eres árbitro internacional, UEFA te categoriza en tres categorías. Una es élite UEFA, árbitros élite, y luego tienes la primera categoría y la segunda categoría. Básicamente, los árbitros élite UEFA van a ser capaces de pitar eliminatorias de Champions. Los árbitros de primera categoría pitarán partidos de la Europa League y partidos quizá de la fase de grupos de Champions, y los árbitros de segunda categoría, pues la Conference League y partidos iniciales de la Europa League. Es un poco las categorías que tiene la UEFA. También los árbitros élite UEFA son los que va a mandar la UEFA a los mundiales. Y entonces, por ejemplo, Mateu Laoz pues, ha llegado a pitar un partido de cuartos de final de un mundial, y de no ser por las declaraciones de Messi al término del partido de Argentina con Holanda, pues posiblemente hubiera sido uno de los candidatos para pitar la final de un mundial. Mateu Laoz ha pitado finales de la Champions. Sí. Y entonces son árbitros, eso es un árbitro élite, ¿no? Pues como el de ayer, Turpin, o Orsato es el que nos pitó. Sí, Orsato. Bueno, pues hay una serie de árbitros, Marciniak, etcétera, que son los que pitan los partidos grandes. Sí. Vale, entonces, pues en síntesis, élite, primera categoría y segunda categoría. Eso es. Internacional, eso sí, te nombra el CTA. El CTA es el que te hace internacional y luego te da ya... el premio, es un premio. Te da el premio de ser internacional, y luego ya UEFA y FIFA tienen su propia categorización, que son estas tres categorías, ¿no? Por parte de FIFA, y luego ya pues UEFA, digamos que se puede establecer un escalafón de cuáles son los mejores árbitros, pues en función, por ejemplo, de cuántos partidos Champions has pitado, cuántos partidos de finales, como decías, cuántas designaciones para mundiales, y bueno, pues podemos categorizarlo de este modo. Bien, hoy en día podríamos decir que, bueno, históricamente en los últimos 16 años ha habido un árbitro que es el que más ha pitado, como tú has dicho, que ha sido Mateu Laoz. Claro. Entonces, pero podríamos decir que el árbitro con mayor escalafón, mayor prestigio puede ser perfectamente que es Gil Manzano. Gil es otro árbitro élite UEFA que tiene bueno, empezó a arbitrar más tarde que Mateu. Claro, Mateu ya tiene los 45 o 46 años. Ya tiene una edad que antes, con esa edad antes se retiraban directamente del arbitraje. Tiene desde 2007-2008 arbitrando, Mateu, y este otro, bueno, pues ha empezado más tarde, pero es un árbitro que es de máxima categoría. De hecho, pitó el último City-Bayern, que es uno de los partidos más importantes de esta ronda de cuartos, y lo hizo estupendamente bien. Lo hizo muy bien. La cuestión es que, bueno, Gil Manzano es el árbitro que más partidos Champions ha pitado, y lo que quiero ahora que la gente comprenda es esta relación, o no relación más bien, entre estas categorías que establece FIFA y UEFA, ese escalafón, y las designaciones que hace el CTA luego en partidos clave importantes de peso en España. Entonces, árbitros élite en España ahora mismo son Gil Manzano, Mateu Laoz, del Cerro Grande, y Sánchez Martínez, que se ha incorporado en 2021. Luego tenemos en primera categoría de Burgos Bengochea y Hernández, y diría que en segunda categoría, no sé si lo tienes tú a mano, son los dos Munueras, ¿no? Sotogrado, Munuera Montero, Sotogrado. Vamos a enseñar una comparativa entre dos árbitros que no son élite. Uno que sí que es élite, pero se ha incorporado hace poco, Sánchez Martínez, y otro es Hernández, que es primera categoría, con Gil Manzano, que es élite pues hace bastantes años y está en el escalafón, pues ya digo, casi en el primer nivel. Bien, pero antes quiero comentaros un detalle, que es una relación que he hecho yo aquí, que me he montado yo aquí por mi cuenta, y es una recopilación de las designaciones, por ejemplo, de esta última temporada. En esta última temporada, si contamos los partidos de clásicos, Real Madrid-Barcelona, si contamos los partidos de Real Madrid-Atlético Madrid, los del madrileños, incluso los del Atlético Madrid-Barcelona,
¿vale? Que son los 3 equipos, los 3 clubes pues, que han liderado la clasificación en los últimos años, pues en estos 3 emparejamientos se han producido exactamente, falta este año por jugarse el Barça Atlético de Madrid, y se han jugado, que a ver, que lo cuento, son 9 enfrentamientos, Real Madrid-Barcelona, Real Madrid-Atlético de Madrid y Atlético de Madrid-Barcelona, 9 esta temporada, pues partidos arbitrados por árbitros de élite de esos 9, 2, solo 2. Partidos pitados por árbitros del segundo grupo, de la primera categoría, solo 2. Y partidos pitados por árbitros de segunda categoría, el último nivel, 5. 5. Si nos ceñimos al clásico, este año se han pitado 5 clásicos, solo en un caso un árbitro de élite, Sánchez Martínez. En 2 casos ha sido uno de primera categoría, de Grupo Bengochea, y en 2 casos ha sido uno de segunda categoría, que es la tercera realmente, ¿vale? Pero solo un árbitro de élite. Hay 4 árbitros de élite en España y solo uno ha pitado un clásico, solo una vez lo ha pitado un clásico esta temporada. Si nos ceñimos, por ejemplo, a los clásicos de las 2 últimas temporadas, voy más allá. Los últimos clásicos solo clásicos de las últimas 4 temporadas, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 clásicos que se han dado en las últimas 4 temporadas. Vale, pues solo de esos 12 clásicos, solo en 4 ocasiones lo han pitado árbitros de élite. Los 4 árbitros de mayor categoría, solo 4 veces. Solo en 3 ocasiones, árbitros de primera categoría. Y es que es todo a la inversa. Y sin embargo, hasta en 5 ocasiones lo han pitado árbitros de la última categoría. Es como una relación inversa a lo que dice el escalafón que marca FIFA y UEFA. ¿Vale? Lo que dice la lógica, pareciera como que alguien veta a alguien, ¿no? Exacto, parece como que hay árbitros, porque además de toda esta relación que os he dicho, por ejemplo, de esta relación de los últimos 4 años, de estos 12 clásicos de los últimos 4 años, si atribuimos, hay 3 árbitros que son claramente los de mayor escalafón de los élites, que son Mateu, Gil Manzano y Del Cerro. Son los 3 que lo son desde hace años. Pues de los últimos 12 clásicos de los últimos 4 años, no, a ver, que lo miren, Mateu Laoz, tan solo en 2 ocasiones de esos 12, lo han pitado alguno de estos 3 árbitros. Solo en 2 ocasiones. Y añado, una de ellas porque se lesionó, una fue Gil Manzano porque se lesionó el titular. Con lo se cual, lesionó Mateu. Eso, claro, se lesionó Mateu. Hubiera sido también Mateu otra vez. Sí, hubiera sido Mateu, ¿vale? Sí. Hubiera sido. Pero en 10 de las últimas 12 ocasiones que ha habido clásicos, no le han pitado ninguno de estos árbitros de superélite. ¿Vale? Parece un disparate. ¿Vale? Parece un disparate, desde luego. Es un disparate. Sí. Vamos a precisarlo más muy bien con el ejemplo, primero, de Gil Manzano, hacer una comparativa que hace la página de Footballgate de Gil Manzano con Hernández. Entonces, lo interesante es que comienzan el mismo año, ¿no? Los dos. Sí, Gil Manzano y Hernández empiezan en la 12-13, en la temporada 12-13. Y bueno, pues rápidamente empiezan a pitar algún partido pues algún partido de estos importante, pero vamos. Gil Manzano, por ejemplo, pitó su primer y único clásico hasta este otro que sustituyó a Mateu Laoz en 2014, en octubre de 2014. Y en ese primer clásico que pita gana el Real Madrid 3-1. Y además fue capaz de señalar un penalti contra el Barcelona. Es decir, pero vamos a quedarnos con Manzano es un árbitro, como dice, yo le he escuchado a Maquetolari que dice es un héroe sin capa. Porque es un árbitro que está vetado. O sea, es que está clarísimo que está vetado. Está vetado. Árbitro que está recusado. Pero está vetado tanto. Barcelona, no se dice. Y yo diría que por el Atlético de Madrid también. Vale, entonces hay que saber por qué se ha permitido recusar a este árbitro cuando para FIFA y UEFA posiblemente hoy es pues seguramente no, es el árbitro que está mejor considerado de todo el fútbol español. Y sin embargo es un árbitro que está recusado. Has dado un dato alucinante. Empezó a pitar en 2012, en 2014 pita a los 2 años su primer clásico y desde entonces hasta hoy solo ha pitado una vez un clásico. Se han pasado en 10 años. Sí.
Gil Manzano en 10 años, bueno, en 10 años no, a ver, calcule, en 12 años, Gil De Manzano arbitraje. ha pitado 2 clásicos, pero es que el último fue durante el confinamiento, porque se Eso lesionó es. Mateo Laoz. Y fue en Es decir, que Valdebebas, sí, aquel desde que llovió. 2014 no le habían asignado ni uno. ¿Y cuántos no tenemos el dato, pero pueden haberse pitado, haberse jugado, ¿sí? 35, 40, 40 y pico clásicos, no lo sé, desde entonces. Perfectamente. No Más tengo de el dato 30 tampoco. seguro, entre 30 y 40 clásicos. Y el Es que, mejor árbitro para FIFA y UEFA del fútbol español había sido asignado una vez. es que ha pitado 45 partidos al Real Madrid, desde que es profesional en Primera División, ha pitado 45 partidos al Madrid y 35 al Barcelona. O sea, entre los dos equipos, 80 partidos. Y de esos, solamente 2 clásicos. Solamente 2 en los que coinciden ambos equipos. No son pocos, 45 partidos a un equipo. Es un árbitro que ya lleva una trayectoria importante. Cuando has pitado 45 partidos al Madrid, ya es un árbitro de los que más partidos han pitado al Madrid. Y lo mismo con el Barcelona, 35 partidos no son pocos. Es que no hay forma de justificar digo, que el árbitro mejor considerado Pues para las instituciones se puede solo haya justificar. pitado, en 12 años haya pitado un clásico. Es que no hay forma, el árbitro que más partidos Champions ha pitado, el árbitro es imposible justificar eso. No, es que ha pitado ha pitado esos 2 clásicos, los 2 con victoria del Real Madrid, y luego ha pitado un único derbi, que ha sido recientemente, el derbi este famoso, que luego le han protestado, han sacado una carta de protesta el Atlético de Madrid con un 1-1. Un único derbi, que se dice pronto también, ¿eh? Es absurdo, es que es Desde absurdo. 2012-2013 pitar solamente un Real Madrid-Atleti o un Atleti de Real Madrid. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. 3 partidos grandes cuando es uno de los árbitros élite UEFA desde hace bastantes temporadas. No tiene sentido. Es un árbitro que, bueno, aquí de Barcelona pues le tildan de madridista. Claro, le tildan de madridista, que mira, no sé si lo es, pero es que me da igual. No, pero si es que fue capaz de expulsar a Messi y de expulsar a Suárez. Y quizá por eso. La única persona, el único árbitro que ha expulsado a Leo Messi en la historia, el único que se atrevió en un partido de Supercopa, una final de Supercopa contra el Athletic en 2021 fue, ¿no? Sí. Y a Luis Suárez, el único árbitro que expulsó a Luis Suárez aquí en España. Y bueno, pues el resultado es, siendo el mejor, 2 clásicos en 12 años, donde se han podido disputar unos 40. Tenemos, por ejemplo, entonces, vámonos a la casuística con respecto a la comparativa con Hernández, que es muy apropiada porque empezaron juntos, empezaron el mismo año. Bueno, sí. Pues Hernández empezó con él en 2012, me has dicho, ¿no? Empezó en 2012-2013, en esa temporada. Vale, y creo que en 2019 ya llevaba 4 clásicos. Sí, ha pitado 4 clásicos y un derbi. Ha pitado 4 clásicos y un derbi. El primer clásico ganó el Real Madrid, fue el 1-2, pero fue aquel clásico famoso donde anula el gol a Bale, saltando por encima de Jordi Alba, y en ese mismo partido expulsa a Ramos, si no me equivoco. Pues en aquel partido, que fue la primera temporada de Zidane, gana el Real Madrid, pero con esa salvedad. El siguiente clásico gana el Barcelona, que es el clásico de la 16-17, gana 2-3 en el Bernabéu, que este es el partido famoso de la camiseta, que Messi expone la camiseta a la grada, y fue el partido donde hay un penalti claro de un Titi a Cristiano que no pita, expulsa a Sergio Ramos sin tocar a Messi, con una entrada, bueno, pues sí, con mucho ímpetu, pero al fin y al cabo no le toca. Luego pita otro clásico en el Nou Camp, que es un 2-2, en la 17-18, en la que claramente es el partido que se da el último gol de Messi, creo que es ese partido, el último gol de Messi al Real Madrid, con la falta previa evidente de Suárez sobre Varane. El cuarto árbitro le avisa, le avisa que era falta clara sobre Varane, y luego hay un penalti clamoroso, que es que hasta se oye el impacto de las espinilleras entre Jordi Alba y Marcelo. Bueno, pues ese partido termina en 2-2, y luego hay un empate a 0 del Barcelona con el Madrid en la 19-20.
Por lo tanto, hay una serie de decisiones que van asegurando su continuidad Claro, en esta serie de partidos. Él va dejando sus aportaciones ahí y parece que eso es lo que le mantiene. Pues es que si no, ¿cómo se explica que un árbitro que no es árbitro élite, bueno, que en comparativa con otro que ha empezado al mismo momento que él, que sí que es árbitro élite, que tiene una mejor consideración para FIFA y UEFA, uno haya pitado un árbitro a los 2 años y el otro de repente haya pitado 4 en apenas 7 años? ¿Cómo le puede pasar por la derecha? Porque hay esa diferencia entre la categorización de FIFA y UEFA y lo que hace aquí el CTA, el Comité Técnico de Árbitros o el Comité de Designación Arbitral. Es que es disparatado. sí, sí. Y yo creo que el Real Madrid, con las últimas quejas que hace desde hace ya un tiempo sobre este colegiado y también de Burgos Bengochea y alguno más, pues yo creo que ha frenado también las designaciones de Hernández Hernández en los clásicos. Tengo la sensación, ya fíjate que la última es en la 19-20 y el último derbi que nos ha pitado, el único derbi que ha pitado, que terminó con empate a 1 en la 2021. Entonces, pues, llevamos 2 temporadas en que no nos ha pitado ni clásicos ni derbis, lo cual es bueno para nosotros porque es que la verdad que tiene muy mala suerte. Este derbi que estoy hablando es el derbi famoso donde, entre comillas, perdemos una liga. Es la mano de Felipe en el Wanda que asombrosamente no pita, porque es una mano que corta un pase que dejaba a Casemiro solo y es un pase, o sea, el balón viene de lejos, no es un balón que venga de cerca como la mano a lo mejor del otro día del partido del Valencia con el Sevilla, ¿no? Que puedes tener más de... Puede ocurrir que, claro, te viene el balón muy de cerca y no te da tiempo, no puedes, es inevitable la mano. En este caso la mano era completamente evitable, ¿no? La verdad que no sé muy bien por qué no pita penalti, pero eso nos costó una liga. Pues ya hemos constatado esta primera distorsión entre el escalafón FIFA-UEFA y las designaciones del Comité de Designación Español. Vamos a pasar a una segunda comparativa también muy apropiada, que es la de Sánchez Martínez con bueno, ya la podemos establecer con Gil Manzano y con el propio Mateu. Por ejemplo, Mateu lleva 16 años, 16, 17 años pitando. O sea, lleva una barbaridad de años. Sí. En todo ese tiempo ha pitado ¿cuántos clásicos? Ha pitado 5 clásicos. 5 clásicos. 5 clásicos y 8 derbis. Parece que es el especialista de los derbis. Vale, pero que es un porcentaje pequeño con respecto a la cantidad de años, volumen siendo de además partido. un árbitro élite. Y bueno, pues dinos qué porcentaje de victorias, para que la gente vaya comprendiendo, qué porcentaje de victorias tienen estos 4 árbitros que hemos mencionado. Sí. Pues vamos a empezar. Mateu Laoz, ¿no? Mateu Laoz lleva 49 partidos al Barcelona y 47 al Real Madrid, que son más o menos los mismos. 65% de victorias el Barcelona, 72 el Real Madrid. Tiene un poquito más de porcentaje de victorias, pero también en porcentaje de derrotas, 13 el Barcelona y 15 el Real Madrid. Tiene algún partido que ha perdido más el Madrid que el Barcelona con Mateu Laoz, pero básicamente tiene un porcentaje pelín favorable al Real Madrid, Mateu Laoz. Y sin embargo, siendo élite durante mucho más, tiempo. Y 16 años habitando, solo 5 clásicos. Sánchez Martínez. Para mí este es el mejor árbitro, yo diría, de la historia en España. El que más, y en cuanto a currículum, yo creo que es el que más mejores partidos ha pitado. Pitar en unos cuartos de un mundial, que yo sepa, no ha pitado nadie. Y en clásico, los resultados de Mateu, ¿cómo han sido? En los clásicos, primer clásico, pita la Supercopa en la ida en 2012, yo creo que es el partido de presentación de Luka Modric, gana el Madrid 2-1, en la vuelta, era el partido de ida. Luego pita la final de Copa de 2014, famosa por el gol de Bale, gana el Madrid 1-2. Luego, en la 2014-2015, gana el Barcelona 2-1. Luego hay unas semifinales de Copa en 2018-19 con empate a 1. Y por último, el último clásico capitado es un Real Madrid 2, Barcelona 0, en la 19-20. Yo creo que es el justo anterior a la pandemia, al parón por la pandemia. Acordaos, son los goles, creo que marca Mariano en el último minuto. Creo que es ese partido el que pitó. Por lo tanto, ya hacemos un saldo favorable al Real Madrid. Y
Pues Sánchez Martínez tiene 3 victorias, 1 derrota y 1 empate con Vale. Mateu Laoz. Ahora nos vamos a Sánchez Martínez, también vamos a hacer un recorrido por las estadísticas así en clásicos. Tiene 31 partidos al Real Madrid y 28 al Barcelona. Este ha empezado a arbitrar en en 2015. 2016. Entonces el Real Madrid tiene un 58% de victorias por un 75 del Barcelona. Es una diferencia bastante Una diferencia muy grande a favor del Barcelona. A favor del Barcelona, y luego porque estamos hablando también de en 28 partidos. Y en porcentaje de derrota, 16% el Real Madrid, 18% el Barcelona. También tiene un pelín más de porcentaje de derrotas el Barcelona, pero desde luego lo compensa con el porcentaje de victoria. Y Sánchez Martínez ha pitado 6 clásicos. Ha pitado 5 clásicos antes de ser árbitro élite, y a partir de que le dieron el cargo de árbitro élite, ha pitado un único clásico que ganó el Real Madrid 3-1. El árbitro, ya siendo árbitro élite, con Sánchez Martínez hemos ganado un clásico. Los clásicos anteriores, cuando no era árbitro élite, pues ganamos el primer partido que pitas en 2017, la vuelta de la Supercopa. Por entonces no era partido único, sino que era a ida y vuelta. Y esto, pues, un partido en agosto de 2017, gana el Real Madrid 2-0. Luego pierde el Real Madrid en el Bernabéu 0-3 en la temporada 17-18. En la 18-19 gana el Barcelona 5-1. En la temporada, ese mismo año pita un partido de Copa entre Real Madrid y Barcelona, que gana el Barcelona 0-3 también. Luego hay una victoria del Real Madrid, un poco antes de que fuera nombrado árbitro élite, gana el Madrid en el Nou Camp 1-2. Que yo creo que este es el partido famoso, el 1-2, ¿acaso es el partido famoso que pitan penalti a Ramos? No. Este es el partido con gol de Álava y luego Lucas Vázquez para rematar. Por lo tanto, tenemos una tendencia muy favorable de Sánchez Martínez a favor del Barcelona y una tendencia ligeramente favorable de Mateu Laoz a favor del Madrid. Y la cuestión es que Sánchez Martínez en 7 años lleva más clásicos que Mateu Laoz en 16, siendo Mateu Laoz árbitro élite para FIFA y UEFA ya digo, desde hace un montón de años. Sin embargo, Sánchez Martínez lleva 6 clásicos, lo ha pasado por la derecha en la mitad de tiempo a Mateu Laoz, que es el árbitro de élite, ya digo, consagrado. Y de la misma forma que ya digo, que cuando Gil Manzano es árbitro de élite, Hernández Hernández llevaba ya 4 clásicos. Y y Gil Manzano, siendo ya árbitro de élite para UEFA y FIFA, lleva un clásico. Y así seguiría hasta 2021. Eso es. Es una diferencia que dices, pero ¿por qué pasa esto? Es decir, ¿por qué? Sí. Ahí también, a lo mejor la explicación de Gil Manzano es por el porcentaje de victorias. A ver. El Gil Manzano, lo decía antes, 45 partidos al Madrid y 35 al Barcelona. Esa diferencia empieza a ser un poco, porque con ningún árbitro se da esa diferencia de partidos. O sea, pareciera como que el Barcelona no quiere que le pite tanto este árbitro, ¿no? En los 45 partidos al Madrid, el Madrid ha ganado el 78%. Es un porcentaje bastante bueno. Y un 11% de derrotas. Y el Barcelona tiene un 63% de victorias y un 17% de derrotas. Quizá ahí el por qué el Barcelona no quiera entiendo que no quiera que le piten en un clásico, porque es un árbitro que es favorable, los números son favorables al Real Madrid frente al Barcelona. Entonces, parece como que solo pueden pitar clásicos aquellos árbitros que tengan números favorables al Barcelona. Claro. Pero en cualquier caso, insistimos otra vez, hay una relación inversa al nivel de estos árbitros para FIFA y UEFA con respecto a lo que luego designa el comité de designación en España, que es completamente al revés. Sánchez Martínez, profundizando en el tema de Sánchez Martínez, bueno, pues hay que destacar una cosa. Este hombre comienza la temporada en agosto de 2015 en primera, en agosto. No había pasado un año y después de estar en 4 años en segunda división, asciende, ya digo, en agosto de 2015,
y al cabo de 10 meses así, el Comité Técnico de Árbitros ya lo propone como árbitro internacional. Sí, sí. Lo tenéis ahí en Footballgate, el árbitro lorquino, José María Sánchez Martínez, propuesto para ser internacional en julio de 2016, cuando había comenzado, ya digo, en agosto de 2015, su periplo en primera división. Claro, es algo alucinante. El ascenso meteórico, un árbitro llegue apenas unos meses, ¡pum!, ya lo hacen internacional. ¿Qué había pasado en ese 2015-16? ¿Pasó algo raro? Hombre, es el último partido de Benítez como entrenador del Real Madrid. Acordaos que fue un partido en Valencia donde hubo hasta 3 penaltis, hasta 3 penaltis que reclamó el Real Madrid. Hubo uno que es absolutamente clamoroso de Orban a Bale, y en la jugada siguiente se produce una contra, y en la contra sí que pita un penalti de Pepe, ya no recuerdo sobre qué jugador del Valencia, pero ese partido, además que el Madrid no lo pierde, que empatamos. Empatamos a 2, sí. Pero es que fue un partido terrible. Bueno, eso fue en la jornada 18, en la jornada 30, ya digo, maticemos. Bueno. Esta liga, el Madrid la pierde por un punto. Por un punto, sí, es la primera es la liga famosa de la primera liga de Zidane, y la pierde pues, exactamente por un único punto. Y además de este partido del Valencia, se produce el escándalo, diría yo, de Villarreal. Una de las últimas jornadas, Villarreal-Barcelona, con Sánchez Martínez al silbato y... Terrible. Hay una jugada que se va el delantero del Villarreal solo contra Piqué, Piqué se lanza al suelo y corta el balón con la mano. Y una mano clarísima que hubiera supuesto pues, la expulsión de Piqué, y no la concede. Es que ni siquiera pitó falta, porque claro... derriba al jugador, luego la toca con la mano y no pita nada. Y no pita nada, no pitó nada, cuando era una expulsión clarísima. Y luego pita un penalti de lo más penaltito que se haya podido ver en los últimos años sobre Neymar. Yo diría que era inexistente completamente. El portero se quedó loco. Recuerdo que el entrenador era Marcelino, también se quedó loco. ¿Acaso expulsaron a Marcelino por las protestas? Y el partido terminó 2-2. 2-2. Ese partido, muy posiblemente, con un arbitraje normal, lo tendría que haber perdido el Barcelona. Llevaba unos meses Sánchez Martínez como árbitro de primera, y en verano, al acabar la temporada, lo proponen como árbitro internacional, repito. Algo lo nunca visto. O sea, algo que no era normal. Y bueno, pues Sánchez Martínez, ya digo, es el árbitro que más veces ha pitado en los clásicos, lleva 6. Luego está de Burgos Bengochea, que ha pitado 3, tampoco es un árbitro de élite. Ya vemos, es que los árbitros que más árbitros clásicos han pitado no son de élite. Tenemos a Sánchez Martínez, tenemos a Burgos Bengochea con 3, tenemos a Hernández Hernández con 4. De Burgos Bengochea, pues otro que tal, ¿no? Sí, de Burgos Bengochea tiene 26 partidos con el Barcelona y 21 con el Real Madrid. Tiene un 81% de victorias con el Barcelona, yo creo que es superior a Messi, y un 67% de victorias con el Real Madrid. Y luego también tiene superior el porcentaje de derrotas el Real Madrid que el Barcelona. Tiene un 19% el Madrid y un 15% el Barcelona. Ha pitado 3 clásicos. El primero fue el famoso clásico que expulsa a Cristiano Ronaldo en la ida de la Supercopa de 2017. Luego se da la final de la Supercopa de este mismo año. Ha pitado, es el segundo clásico que pita. Y luego ha pitado el partido de Liga último, el Barcelona y el Madrid, que perdemos en el último. Por lo tanto, ya digo, a excepción del caso de Mateo, pero porque Mateo ha pitado 16 años en primera división, y ya digo, es pues su bagaje a nivel internacional es incontestable, y aún así tiene menos clásicos que el propio Sánchez Martínez en menos de la mitad de tiempo. Pues los árbitros de élite, los Mateo Laoz, Gil Manzano, los del Cerro, desaparecen de los partidos clave en las designaciones. Bueno, del Cerro en realidad, claro, al ser del colegio madrileño no puede pitar al Madrid. Entonces, sí, es evidente. Ni derbis ni clásicos. No podemos
Pero bueno, Mateu y Gil Manzano, que vendrían a ser los dos mejor considerados por FIFA y UEFA, desaparecen. En respecto a comparativa con esta nueva jornada, que se han dedicado pues a upar, a hacer los internacionales a los pocos meses, a repartir entre ellos los partidos clave sin que sean internacionales. Bueno, hay casos de clásicos que se han concedido a árbitros que no eran ni internacionales. Pero ya digo, la desproporción es manifiesta. Ahí, en el caso de Gil Manzano, que es el más exagerado, pues parece claro, evidente que hay una recusación cuando eso no está permitido. Si no, el Madrid habría recusado a Hernández, habría recusado a unos cuantos. Diría yo que nos quedarían los árbitros élite, ¿eh? Claro, nos quedarían los élites, que son los que no nos pitan. Si es que es todo claro. es disparatado. Es decir, O sea, los que no nos pitan son los mejores. Porque últimamente Gil Manzano tela, como nos pita sí, también. Pero la gente con nos todo puede y con decir eso, ahora el partido de Cádiz de Gil Manzano, pero yo lo que entiendo a la gente es que esto no va de que un árbitro haga un partido, un arbitraje mal un día en concreto, tal. No va de esto. Va de que vamos a tratar esto objetivamente. Que tontos no son y que saben que cuando les designan para unos partidos y para otros no. Claro. Que hay unos que tienen unos porcentajes de victoria, como acabas de decir tú ahora, favorables al Madrid, que son los árbitros élite, que son los que mejor pitan, que de repente dejan de ser designados durante una década, sin saber por qué, y que otros que no son árbitros de élite, para UEFA y FIFA, de repente no hacen más que pitar clásicos y derbis. Claro, es que un árbitro élite te pita las eliminatorias de Champions. O sea, que no solamente la fase de grupos, sino eliminatoria de Champions. Son los partidos más importantes del año en Europa. Y un Hernández que yo sepa no ha pitado ni una sola eliminatoria de Champions. Bueno, pues vamos a terminar. Y ese árbitro, entonces, te lo ponen en clásicos, que son partidos de ese nivel. Un partido de nivel eliminatorio de Champions, claramente. Ya digo, por más que incidir, volvemos a repetir lo que hemos dicho al principio, que la importancia del comité sobre los árbitros viene más dada por el tema de los ascensos, los descensos, la concesión de las internacionalidades, como hemos dicho aquí, que es lo que les da dinero a los colegiados. Las designaciones también son un factor que inciden en poder ir moldeando o dando forma a la competición, a los resultados de la competición, con estas ilógicas que no guardan ninguna proporcionalidad, ya digo, con el escalafón internacional. Y quiero terminar con una frase de Javier Enríquez, hijo de José María Enrique Negreira, en uno de esos informes que debían estar en las cajas esas que enseñó Laporta, que estaban vacías, pero bueno, que debían estar en ellas. Es cierto, menos, en el vídeo donde manejan las cajas parece que no pesan. No, estaban vacías, pero bueno, da igual. O sea, yo entiendo que existen. A ver, existen por una razón. Existen porque es que esos informes ya estaban entregados. Javier Enríquez entregó esos informes en su día. Y habla de 600, no sé cuántos informes, pues son los mismos que acaban de presentar aquí, pero por la causa de José Contreras, no tienen nada que ver con lo que dijo. Laporta sacó unos informes que no tenían nada que ver con los 7,3 millones, que es por lo que se juzga el caso. Pero bueno, eso es otro tema. Pero en uno de esos informes del año 2016, Javier Enríquez dice en su informe: cuidar mucho la relación con Gil Manzano, porque su trayectoria va a ser muy importante. Va a dirigir, dice, es el árbitro con mayor proyección del fútbol español y va a pitar partidos muy importantes. Esto es lo que le decía Negreira, Javier Enríquez, al Barcelona en su informe, que cuidara mucho a este árbitro porque iba a ser el árbitro más importante, el que iba a copar las designaciones de los partidos importantes, cosa que ya decimos no sucedió, porque este árbitro, pese a ser el mejor árbitro para FIFA y UEFA, pues resulta que parece que ha sido recusado y pues no puede pitar un derbi ni un clásico. Con lo cual, así acabamos. Sí, sí. Bueno, pues esperemos que se entienda un poco más por qué pedimos transparencia en las designaciones. ¿Por qué alguien tiene que explicar por qué pasan estas cosas? Y cuanto más claro tuviéramos todos que las designaciones se realizan sin ningún
sin ninguna motivación que no sea la puramente deportiva, pues mejor. Y para ello, un sorteo puro, yo creo que sería el método más transparente. Donde Si es como dices tú, si todos los árbitros son capaces, yo creo que lo son, si todos los árbitros son capaces de pitar cualquier partido, no hay ningún motivo por la que no hacer un sorteo. ellos mismos, con este modo de designación tan arbitrario, tan subjetivo, están deslegitimando el propio sistema actual y están legitimando los sorteos, porque lo que están diciendo a fin de cuentas con estas designaciones, con esta desproporcionalidad de méritos, es que, según ellos, cualquier árbitro puede pitar cualquier partido. Es decir, si no asignamos un árbitro en función de su calidad, en función de su nivel, que es lo que hacen ellos, apartar a los de élite de los partidos importantes, es que cualquier árbitro, es como debiera ser, cualquier árbitro debiera poder pitar cualquier partido. Pues un sorteo y acabamos con esto. Exactamente. Sí, O sea que se acabaría el poder que tienen. Claro, se acaba la discrecionalidad y se acaba, por tanto, el poder que están usando, que han estado usando y que parece que algunos incluso lo han monetizado a base de bien. Que además sería, ponte en la piel, no ya de un aficionado de Madrid o del Barça, ponte en la piel de un aficionado del Español, del Cádiz, del Elche, dirá, ¿y a mí por qué no me puede pitar uno de élite? Es decir, ¿por qué no hay un sorteo y acabamos con esto y se acabó? Eso es. Yo firmemente creo en el sorteo, en este caso. Ha habido muchos métodos. Yo creo que en Wikipedia se recogen todos los métodos de designación que ha habido. Hay trabajos de CIEFE que recogen todos esos métodos de designación. Es bastante, a lo mejor, tedioso de leer, pero sí que vemos que siempre ha habido inquietud sobre este tema, cómo se designaban los árbitros. Al inicio no había ninguna inquietud. Al inicio era coger posiblemente a un exjugador, estoy hablando del comienzo del siglo XX, ¿no? Pues que cogían a alguien que había sido jugador y que, por tanto, se sabían las reglas y los dos equipos se ponían rápidamente de acuerdo y cogían a un exjugador para arbitrar. Luego, pues había métodos de que se tenían que poner de acuerdo los dos clubes, cada uno presentaba una lista y demás. Pero yo creo que al final el que menos suspicacias puede levantar es un sorteo. El de ahora, desde luego, sí, porque se nos ha Aunque, olvidado una ojo, estadística. Los sorteos los carga el diablo también como en el Mollegate. El Mollegate también se designaba por sorteo, pero luego se ve que los sorteos estaban amañados. Bien, pero Juanpa, un sorteo por ordenador. Por ordenador, puro certificado. Antes, en agosto. Sí, sí. En agosto. Eso. De la jornada 1 a la 38 y se acabó. Con luego los suplentes por si acaso hay alguna baja y ya está. Y aquí acabas con el tema. Totalmente. Claro, ya está. Sí. Digo que ahora sí que hay perversión, ahora sí que hay manipulación. Y se me ha olvidado una estadística que creo que no la hemos mencionado, que es la de que esta temporada ha habido 5 clásicos, por tanto 10 designaciones, 10 de árbitro de campo. Hay 5 de árbitro de campo y 5 de VAR. 5 de VAR, 10, sí. Y de las 10, en ninguna ha estado Gil Manzano, que es el árbitro con mayor nivel UEFA y FIFA. Y tampoco Mateu Laoz, ¿eh? Y tampoco Mateu Laoz. Ninguno de los dos ha estado en ninguna de esas 10 designaciones, por favor. Te dice pronto, ¿eh? Porque es que tampoco hay tantos árbitros en España. Entonces... Claro. Bueno, Juanpa, venga. Pues muchas gracias y... Muchas gracias a ti. Y nada, pues encantado de destacar esta serie de datos. Pues hasta la próxima. Imaginad que Xavi Hernández o Carlo Ancelotti sentasen en el banquillo a Lewandowski, Pedri o a Benzema y Vinicius para disputar un clásico importante. Eso es lo que hace el comité de designación de árbitros.